Comenzamos otro episodio del Mentalista, donde Lisbon le devuelve a Van Pelt el collar que Craig O'Loughlin le había regalado cuando estaban comprometidos, cerrando así definitivamente ese capítulo de su vida. El caso ya terminó y ahora ella es libre de decidir qué hacer con ese objeto cargado de recuerdos, lo que deja entrever que no se trata solo de una joya, sino de todo lo que simboliza su relación pasada. Aunque el gesto de Lisbon es práctico, también tiene algo de emocional, como si le empujara suavemente a seguir adelante. Poco después, Cho, Jane y la propia Van Pelt son enviados a la casa de Gabriel Porchetto, un importante jefe mafioso que se encuentra muriendo de cáncer de riñón, lo que genera un ambiente tenso y casi ceremonial dentro de la familia. Ahí descubren que el hijo mayor de Porchetto ha sido asesinado de un disparo mientras estaba en un jacuzzi durante una fiesta organizada por él y sus hermanos. Una escena que mezcla lujo con violencia y que deja claro el tipo de mundo en el que se mueven. Ned, el segundo al mando de Porchetto, no tarda en sugerir que el crimen podría ser obra de una banda mexicana rival llamados Los Zetas, intentando orientar la investigación hacia ese enemigo externo. Durante el interrogatorio de los presentes aparece una testigo clave, una prosti llamada Janpen, quien intenta fingir que no habla inglés para evitar involucrarse. Sin embargo, Jane detecta rápidamente la mentira al notar que comprende sus preguntas, lo que expone su actuación y la pone en una posición comprometida. Ante esto, Van Pelt se ve obligada a llevarla al CBI para interrogarla formalmente, aunque desde el principio queda claro que la mujer oculta más de lo que aparenta. En el trayecto de regreso, la situación da un giro inesperado cuando Van Pelt se detiene en una bifurcación, dudando sobre qué camino tomar para volver, y revisa el mapa intentando orientarse. En ese momento, un coche más grande se acerca y el conductor pregunta si necesita de ayuda, generando una falsa sensación de normalidad que se rompe de inmediato cuando, sin previo aviso, dispara contra el parabrisas. Van Pelt reacciona con rapidez y logra escapar acelerando, pero la tensión del momento y la velocidad terminan provocando que pierda el control del vehículo, que gira y acaba estrellándose contra los árboles. A pesar de este accidente, ambas sobreviven, aunque quedan atrapadas en medio del bosque, sin señal telefónica y con Janpen esposada, lo que complica aún más la situación. Sin otra opción, comienzan a caminar entre los árboles, adentrándose en un entorno cada vez más hostil e incierto, donde cada paso aumenta la sensación de peligro y aislamiento. La vulnerabilidad de Van Pelt contrasta con su determinación de mantener el control, mientras Janpen permanece como una incógnita constante. Mientras tanto, en el CBI, la desaparición de Van Pelt desata la preocupación, especialmente en Rigsby, que entra en un estado de ansiedad evidente y quiere salir personalmente a buscarla sin perder el tiempo. Sin embargo, Wainwright lo frena, insistiendo que deben centrarse en el caso, ya que hay equipos de búsqueda trabajando en la zona, y según él, esos equipos conocen mejor el terreno que ellos. Esa decisión genera frustración en Rigsby, que se siente impotente al no poder actuar directamente, lo que añade una carga emocional adicional a esta situación. En paralelo, la investigación continúa con la hipótesis de que los Zetas podrían estar detrás del asesinato del hijo de Porchetto, lo que lleva al equipo a detener a uno de sus miembros. Es entonces cuando Jane pone en marcha uno de sus característicos métodos poco convencionales. Mediante un juego de cartas aparentemente inocente, él logra distraer al sospechoso y poco a poco inducirlo a un estado de sugestión. Mientras le enseña un truco con una reina escondida entre 3 cartas, introduce sutilmente la manipulación psicológica, hasta que el hombre, sin darse cuenta, termina admitiendo que no fue él quien mató al hijo de Porchetto, desmontando así la teoría inicial y obligando a replantear todo el caso. Mientras tanto, en el bosque, la situación de Van Pelt se vuelve cada vez más inquietante, no solo por el peligro físico, sino también por lo que empieza a ocurrir en su mente. A medida que avanzan entre los árboles, agotadas y sin rumbo claro, comienza a experimentar alucinaciones en las que aparece Craig O'Loughlin, hablándole como si realmente estuviera ahí. Aunque ella es consciente de que no es real, la presencia resulta perturbadora y en cierto modo reveladora, porque esa figura no es más que una proyección de sus propios pensamientos y emociones no resueltas.
Incluso dentro de la alucinación, O'Laughlin parece no tener un propósito claro, como si fuera simplemente una manifestación de la confusión interna de Van Pelt, que todavía no termina de cerrar ese capítulo de su vida. Al mismo tiempo, en la casa de los Porchetto, Jane decide avanzar por su cuenta con una estrategia arriesgada para desenmascarar al verdadero culpable. Sabiendo que Gabriel Porchetto no puede beber debido a su enfermedad, utiliza precisamente esa debilidad para manipularlo, hablándole con detalle sobre el vodka, su sabor, la sensación en la garganta, despertando en él un deseo casi irresistible. Poco a poco lo convence de beber, pero mientras Porchetto se sirve y consume el alcohol, Jane en realidad finge beber, dejando que el líquido se derrame discretamente sobre su hombro sin que nadie lo note. El resultado es el esperado. Porchetto termina completamente ebrio y pierde el conocimiento. Aprovechando ese estado, Jane ejecuta la parte más audaz de su plan al colocar una pequeña pelota bajo el brazo de Porchetto, bloqueando el flujo sanguíneo y simulando la ausencia de pulso. Para cualquiera que lo examine superficialmente, parece muerto. El pánico se apodera inmediatamente de la familia, que convencida de que ha fallecido, lo traslada de urgencia al hospital, desencadenando una cadena de reacciones que Jane había anticipado cuidadosamente. En el hospital, Lisbon y Jane continúan con la farsa. Cuando el médico aparece, Jane lo provoca insinuando temas de sobornos y corrupción, lo que molesta al doctor y genera una escena tensa. Desde la perspectiva de la familia Porchetto, todo parece indicar que el médico está confirmando la muerte del patriarca a los agentes, y tanto Lisbon como Jane refuerzan esa idea, actuando como si efectivamente Porchetto hubiera muerto. Este engaño provoca una reacción inmediata dentro de la familia. El hijo menor, que claramente no tiene la capacidad ni el carácter para liderar, da por hecho que él será el nuevo jefe. Sin embargo, la realidad es otra. El verdadero movimiento de poder lo hace Ned, que se posiciona como el nuevo líder, revelando implícitamente sus ambiciones y dejando al descubierto su verdadero papel dentro de esta organización. Es justo en ese momento cuando Jane y Lisbon intervienen, satisfechos de haber provocado la reacción que necesitaban, y revelan que Porchetto sigue vivo. La amenaza de Lisbon es directa y efectiva. Si le cuentan la verdad a Porchetto sobre lo ocurrido, Ned no vivirá lo suficiente para disfrutar de su traición. Acorralado y sin salida, Ned termina confesando todo lo ocurrido, confirmando que él es el verdadero responsable detrás del asesinato. Mientras tanto, en el bosque, Van Pelt despierta tras haber pasado la noche en condiciones precarias y descubren que Jaspen ha desaparecido, lo que incrementa inmediatamente su sensación de peligro. La busca con cautela hasta que la mujer reaparece, alegando que solo se había alejado para ir al baño, una explicación que, aunque plausible en apariencia, no termina de encajar del todo. Aún así, continúan caminando juntas, manteniendo una tensión constante entre desconfianza y necesidad mutua. Esa tensión se rompe abruptamente cuando un sicario aparece y comienza a dispararles en medio del bosque. Van Pelt reacciona con rapidez y en un momento de extrema presión logra abatirlo, demostrando tanto su entrenamiento como su capacidad para mantener la calma bajo fuego. Sin embargo, el peligro no había terminado. La figura de O'Laughlin vuelve a aparecer en su mente, advirtiéndole de que alguien está detrás de ella. Esta vez, la advertencia resulta crucial. Al darse la vuelta, descubre a Jaspen justo en el momento en el que intenta golpearla por sorpresa. Van Pelt logra reaccionar a tiempo, se lanza sobre ella y consigue reducirla, revelando finalmente su verdadera implicación en todo el caso. En ese instante crítico aparece Rigsby junto con el equipo de búsqueda, cerrando el círculo y poniendo fin a la odisea en el bosque, en una escena que mezcla alivio, tensión acumulada y emociones contenidas. De regreso en el CBI, con la situación ya bajo control, la investigación termina de encajar todas sus piezas cuando Jaspen confiesa su participación en el crimen, revelando que en realidad trabajaba en conjunto con Ned. Su papel había sido acercarse al hijo mayor de Porchetto durante la fiesta, ganarse su confianza y en el momento oportuno asesinarlo con un arma que el propio Ned había preparado previamente.
Todo había sido cuidadosamente planeado para que pareciera un ataque externo. Después del disparo, Ned recuperó el arma y se desplazó hasta la entrada para simular una irrupción violenta, reforzando la idea de que una banda rival era la responsable. Sin embargo, lo que termina de confirmar la manipulación es el detalle que Van Pelt logra reconstruir a partir de su experiencia en el bosque. Analizando el comportamiento de Janpen, se da cuenta que en realidad nunca se había apartado para ir al baño como había dicho, sino que había aprovechado ese momento para encontrar señal y contactar con el sicario, que luego intentó matarlas. Ese pequeño detalle, aparentemente insignificante, encaja perfectamente con el intento de asesinato en el bosque y demuestra que Janpen seguía colaborando activamente con Ned, incluso después del crimen inicial. Jane, por su parte, termina de cerrar el caso explicando el verdadero motivo detrás de todo. Ned había organizado el asesinato del hijo mayor, porque, con Porchetto al borde de la muerte y el hijo menor claramente incapaz de asumir el control, veía la oportunidad perfecta para quedarse con el liderazgo de la organización. No se trataba solo de eliminar a un heredero, sino de rediseñar toda la estructura de poder a su favor, utilizando el caos y la confusión como herramientas. Una vez resuelto el caso, el ambiente en el CBI cambia, volviéndose más íntimo y emocional. Van Pelt se queda sola en la sala de interrogatorios, todavía procesando todo lo que ha vivido, cuando Rigsby entra y la abraza con un alivio evidente, contento de verla sana y salva después de haber estado desaparecida. El momento tiene una carga emocional fuerte, marcada por todo lo que no se dicen, pero que queda implícito en ese gesto. Sin embargo, esa cercanía se ve interrumpida cuando aparece Sarah, la actual pareja de Rigsby, lo que obliga a Van Pelt a apartarse y dejarlos solos, marcando una distancia que ya no es solo circunstancial, sino también emocional. Rigsby y Sarah se dirigen luego hacia el ascensor para salir a cenar, intentando retomar la normalidad tras el caos del día. Pero ahí ella le da una noticia que cambia completamente el panorama. Está embarazada. La revelación llega de forma directa, sin preparación, dejando a Rigsby en un estado de sorpresa que sugiere que su vida está a punto de tomar un rumbo completamente distinto, añadiendo una nueva capa de complejidad a sus relaciones y decisiones futuras. Finalmente, en un momento más silencioso y reflexivo, Van Pelt regresa a su escritorio y se queda observando el collar, ese mismo que había recibido al principio del episodio. El objeto ahora tiene un significado diferente, cargado no solo de recuerdos, sino también de todo lo que ha vivido recientemente. En medio de esa introspección, se acerca Jane y le hace una pregunta que parece sencilla, pero que en realidad revela mucho más. Quiere saber si él habla con su esposa. Jane responde que sí, con naturalidad, lo que le anima a ir un paso más allá y preguntarle si también la ve. Esa pregunta le permite a Jane comprender lo que realmente está ocurriendo. Sin que ella lo diga explícitamente, deduce que ha estado viendo a O'Laughlin enfrentándose a una manifestación de su duelo y de los sentimientos no resueltos que aún arrastra con ella. Aunque Van Pelt no tiene claro qué significaban esas apariciones ni qué querían, Jane le ofrece una perspectiva tranquila, sugiriendo que forman parte del proceso de dejar ir, de aceptar y avanzar. Con ese consejo resonando en su mente, Van Pelt toma una decisión simbólica pero significativa. En lugar de guardar el collar o aferrarse a él, lo coloca sobre unas flores en su escritorio, integrándolo en su entorno de una manera distinta, menos dolorosa. No lo rechaza, pero tampoco permite que la ate al pasado, marcando así un pequeño pero importante paso hacia adelante en su vida. Y con esto termina este episodio. Antes de acabar con este video, te cuento que si te gusta El Mentalista, en el canal estoy resumiendo todos los videos y capítulos de la serie caso por caso, así que te invito a que entres y encuentres toda la lista de reproducción completa y ordenada. Como siempre, me ayudas muchísimo al dejar un like y si querés, suscríbete así no te perdés nada de mi contenido. Un saludo. Master Movies.